Bienvenidos a Constitución en Perspectiva, el programa de radio donde hacemos un viaje por la historia constitucional. Hoy, en esta mañana tan bonita, tenemos 3 invitados especiales que nos ayudarán a entender mejor los diferentes eventos históricos que han habido en la historia colombiana. Primero, una gran experta en historia. Luego, una representante política y finalmente un estudiante de Derecho de la Universidad ICESI, los cuales profundizarán en nuestro proceso de independencia y qué fue eso que nos motivó a independizarnos. Van además a tratar temas como los orígenes de la Constitución que tenemos hoy en día. Pero para ello hablaremos de constituciones que la anteceden y que nos llevó a decidir cambiarlas. Todo esto haciendo una comparación entre el antes y el ahora para establecer si de verdad hemos evolucionado a lo largo del tiempo. Gracias por acompañarnos hoy. Para comenzar, nuestra experta en historia podría decirnos cuáles fueron las principales causas e intereses que movieron ese proceso de independencia de Colombia hacia 1819. Claro. El proceso de independencia de Colombia hacia 1819 fue impulsado por una serie de factores políticos, económicos y sociales que se habían ido acumulando a lo largo del tiempo y que finalmente se convirtieron en las principales causas de la lucha por la independencia. Uno de los factores más importantes fue la falta de representación política de los criollos, que son personas de ascendencia española nacidas en América, en el gobierno colonial español. Los criollos, a pesar de ser una parte importante de la población y tener una gran riqueza económica, no tenían poder político y estaban marginados del proceso de toma de decisiones. Esto los llevó a buscar una mayor autonomía y representación en el gobierno. Además, el control económico y comercial que España tenía sobre Colombia y otras colonias americanas también fue un factor clave. Exigía en las colonias el pago de altos impuestos y limitaba su capacidad para comerciar en otros países, lo que afectaba negativamente la economía y el desarrollo de las colonias. Otro factor que me parece importante mencionar fue la influencia de las ideas ilustradas y revolucionarias que estaban surgiendo en Europa y que defendían la libertad, la igualdad y la justicia social. Estas ideas inspiraron a muchos líderes criollos a luchar por la independencia y la creación de un gobierno propio y democrático. Y casi se me olvida, uno de los sucesos más importantes que marcó el inicio de la lucha por la independencia de Colombia fue el altercado que hubo entre criollos y funcionarios de la corona española, causada por el famoso Florero de Llorente, que se tradujo en una revuelta popular que dio inicio al proceso independentista de Colombia. Bueno, resumiendo todo esto que dije anteriormente, el proceso de independencia de Colombia hacia 1819 fue motivado por una combinación de factores políticos, económicos y sociales que llevaron a los criollos a buscar una mayor autonomía. Y, claro, representación en el gobierno, así como a defender los ideales de libertad, igualdad y justicia social. Ok, Angeli, ahora a nuestros queridos oyentes y a mí nos gustaría saber ¿qué piensas sobre el legado de la independencia de Colombia en la actualidad? Creo que la independencia fue un momento crucial en la historia de Colombia y sentó las bases para la formación de la República. También creo que es importante recordar que la lucha por la independencia fue una lucha por la libertad, la democracia y la justicia social, y que debemos seguir trabajando para lograr estos ideales en la actualidad. Todavía hay muchos desafíos que enfrentamos como sociedad y que debemos seguir trabajando juntos para superarlos. Finalmente, como mujer, creo que la independencia también fue un paso importante para la igualdad de género en Colombia. A pesar de que todavía hay mucho por hacer para lograr una sociedad verdaderamente igualitaria, creo que hemos avanzado mucho desde aquellos tiempos y que la independencia fue un paso importante. Muchas gracias, Angeli, por compartir tus ideas con nosotros. Personalmente, me parece muy interesante tu punto de vista. Antes de dar continuidad a lo que nos estabas mencionando, nuestra experta en historia y teniendo interés en saber qué hay más allá de la independencia, nuestros otros 2 invitados, Santiago y Adri, nos pueden decir qué significa la Constitución de Colombia para ustedes.
Buenos días, soy Adri Martínez, representante política, y realmente me siento muy agradecida de haber sido invitada a este programa de radio sobre la historia constitucional de nuestro país, ya que lo considero realmente muy enriquecedor para nosotros ciudadanos del día a día de Colombia. Bueno, para mí la Constitución de Colombia es el marco legal que permite el funcionamiento de nuestra democracia y la protección de los derechos de los ciudadanos. Personalmente, me parece muy importante que la Constitución se actualice y se adapte a las necesidades del país para garantizar que siga siendo relevante y efectiva. Hola, muy buenos días. Soy Santiago, estudiante de Derecho de la Universidad ICESI, y para mí pues la Constitución política pues es la carta magna, por así decirlo, que pues va a garantizar mis derechos y mis libertades. Esta pues me da todas las seguridades que el gobierno y las instituciones están pues trabajando y pues protegen mis intereses y los de pues toda mi comunidad. Muy bien. Ahora, para finalizar este interrogante, Angeli, ¿nos puedes decir qué es para ti la Constitución y además mencionarnos cuáles fueron las características más destacadas del constitucionalismo colombiano durante el siglo XIX hasta la secesión de Panamá en 1903? Con gusto. La Constitución de Colombia para mí ha sido y es un documento fundamental que establece los derechos y deberes de los ciudadanos y las leyes que rigen el país. Es la base de nuestra democracia y garantiza la justicia y la igualdad para todos. Por otro lado, durante el siglo XIX, el constitucionalismo colombiano experimentó una serie de cambios y evoluciones significativas que reflejaron el complejo proceso histórico y político del país en ese momento. A continuación, enumeraré algunas de las características más destacadas del constitucionalismo colombiano durante este periodo. Primero, el federalismo. En el siglo XIX, Colombia estaba formada por una serie de estados o departamentos autónomos que se regían por sus propias leyes y constituciones. Este sistema federal fue consagrado en la Constitución de 1853, que estableció la autonomía de los estados y limitó el poder central del gobierno. Segundo, el constitucionalismo liberal. Durante el siglo XIX, Colombia se vio influenciada por las ideas del liberalismo, que promovían la libertad individual, la propiedad privada y la democracia representativa. Estas ideas se plasmaron en las diversas constituciones que se promulgaron durante este periodo, incluyendo la Constitución de 1853 y en la Constitución de Río Negro de 1863. Tercero, el centralismo. A pesar de que el federalismo era la norma durante gran parte del siglo XIX, también hubo momentos en los que el gobierno central ejerció un mayor control sobre los estados. Como ejemplo de esto les pongo que durante el periodo conocido como la Regeneración 1886 a 1899, se impulsó un régimen centralista que limitó la autonomía de los estados. Cuarto, la separación de los poderes. El constitucionalismo colombiano del siglo XIX también se caracterizó por la separación de poderes entre el ejecutivo, legislativo y judicial. Cada uno de estos poderes tenía su propia esfera de influencia y se suponía que se controlarían mutuamente. Quinto, el sufragio restringido. A pesar de que las constituciones del siglo XIX establecían el derecho al sufragio, este estaba restringido a una minoría de la población. Por lo general, solo los hombres mayores de 21 años que podían leer y escribir y que poseían cierta cantidad de propiedades podían votar. Sexto, la inestabilidad política. Durante gran parte del siglo XIX, Colombia experimentó una gran inestabilidad política debido a la lucha por el poder entre diferentes facciones y partidos políticos. Esto lo vimos manifestado en una serie de guerras civiles y conflictos armados que tuvieron lugar durante este periodo. Séptimo y último, la separación de Panamá en 1903. Panamá se separó de Colombia para convertirse en un país independiente. Este hecho tuvo importantes implicaciones para el constitucionalismo colombiano, ya que se perdió una parte del territorio y se reconfiguró el equilibrio de poder en el país. Resumiéndoles esto que les acabo de decir,
El constitucionalismo colombiano del siglo XIX fue un proceso complejo y dinámico que reflejó las tensiones y conflictos políticos de la época. Si bien hubo avances significativos en términos de autonomía regional, separación de poderes y derechos civiles, también hubo momentos de inestabilidad política y restricciones en el acceso al sufragio. Excelente, Angeli. Muchas gracias por tu intervención en nuestro programa de radio. Ahora me gustaría invitar a nuestra representante de política, Adri, a que nos dijera la importancia y las consecuencias que han tenido en la actualidad esas características del constitucionalismo colombiano anteriormente mencionadas por Angeli. Bueno, dándole continuidad a lo anteriormente mencionado por Angeli, las características del constitucionalismo colombiano del siglo XIX tuvieron un impacto significativo en la evolución del país y sentaron las bases para su actualidad constitucional, social, económica y política. Ya que si hablamos del federalismo, aunque actualmente Colombia es un estado unitario, la idea de la autonomía regional sigue siendo importante en la distribución del poder político. Esto se refleja en la organización administrativa del país, que se divide en departamentos y municipios con cierta autonomía en la gestión de sus recursos y asuntos locales. En cuanto al constitucionalismo liberal se refiere, este continúa siendo una parte fundamental de la identidad política de Colombia, y esto se refleja en la Constitución Política de 1991, ya que esta Constitución establece los derechos fundamentales de los ciudadanos, la separación de poderes y el Estado social de derecho, entre otros principios liberales. Por otro lado, la separación de poderes sigue siendo un elemento esencial de la organización política de Colombia y es vista como una forma de garantizar la democracia y la protección de los derechos ciudadanos. Sin embargo, me parece importante resaltar que se han planteado críticas sobre la debilidad del Poder Judicial y la concentración de poder en el Ejecutivo que hay en la actualidad. En cuanto al sufragio universal se refiere, en la actualidad Colombia tiene un sistema electoral que garantiza el sufragio universal para todos los ciudadanos mayores de 18 años. Esto significa que el derecho a votar no está restringido por la educación, la propiedad o cualquier otra característica socioeconómica. Y finalmente, si hablamos de la inestabilidad política que hay actualmente en Colombia, yo como representante política debo de admitir que esta inestabilidad ha sido una constante en la historia de Colombia y ha sido un factor que ha afectado profundamente al país en términos políticos, sociales y económicos. Esta inestabilidad política a lo largo de nuestra historia ha sido causada por la presencia de grupos armados ilegales que han intentado tomar el control del país, imponer su ideología, como las guerrillas, los paramilitares y los narcotraficantes. También la polarización política que ha generado un clima de confrontación y división en la sociedad. La corrupción que ha minado la confianza en las instituciones y ha generado descontento en la población. Y finalmente la desigualdad social y económica que ha generado tensiones y conflictos entre los diferentes grupos sociales. Y todo esto ha conllevado a que haya una violencia política y social que ha dejado un saldo de miles de muertos, desaparecidos y desplazados. Una inestabilidad económica que ha afectado el crecimiento y el desarrollo del país, además de una clara debilidad institucional que ha permitido el avance de grupos armados ilegales y la corrupción. La falta de confianza en el Estado y en las instituciones democráticas ha generado un clima de desafección política y una baja participación ciudadana. A pesar de estas dificultades, Colombia ha avanzado en la construcción de una sociedad más justa y equitativa, y ha trabajado por consolidar la democracia y la paz en el país. Se han llevado a cabo procesos de negociación y diálogo con los grupos armados ilegales, entre estos la FARC, y se han implementado políticas para fortalecer las instituciones y combatir la corrupción. Sin embargo, aún queda mucho por hacer, obviamente, para superar la inestabilidad política y consolidar una sociedad de paz
y democracia. Para dar conclusión a nuestro interrogante inicial, podemos decir que las características del constitucionalismo colombiano del siglo XIX continúan siendo importantes en la actualidad de Colombia, ya que han influido en la estructura política y legal del país. Si bien hay desafíos y críticas en la aplicación de estos principios, Colombia sigue luchando por consolidar la democracia, la paz y avanzar hacia una sociedad más justa y equitativa. Sí, Adri, estoy de acuerdo contigo en que debemos seguir luchando para poder lograr una mejora en nuestro país. Ahora, devolviéndonos a nuestra historia constitucional, ¿puedes decirnos para ti cuáles fueron esas transformaciones políticas, culturales y económicas más importantes que hubo en Colombia durante la primera mitad del siglo XX hasta el Frente Nacional? Por supuesto, inclusive me llama muchísimo la atención esta pregunta porque durante la primera mitad del siglo XX Colombia experimentó importantes transformaciones políticas, culturales y económicas que ayudaron a moldear la identidad y el rumbo de nuestro país. En cuanto a las transformaciones políticas que hubo están: primero, la implementación de una serie de reformas políticas en las décadas de 1990 y 1930, que incluyeron la creación de partidos políticos y la instauración del sufragio universal masculino. Segundo, la consolidación del sistema bipartidista en el que se alternaron en el poder el Partido Liberal y el Partido Conservador. Y tercero, la creación de la Constitución de 1886, que estableció el régimen político de la República y fue modificada varias veces durante este periodo. Ya si hablamos de algunas transformaciones culturales, tenemos primero, la consolidación de la literatura y la poesía como formas de expresión cultural, con figuras como José Asunción Silva, Jorge Isaacs y Gabriel García Márquez. También tenemos el surgimiento de un movimiento artístico conocido como la Generación del 13, que incluyó a pintores como Alejandro Obregón y Enrique Grau, y el fortalecimiento de la educación pública y la creación de universidades públicas como la Universidad Nacional de Colombia, que hoy en día es una de las mejores del país. Y finalmente, algunas transformaciones económicas que hubo en este periodo están: la consolidación de la economía cafetera, que se convirtió en el principal producto de exportación del país. Segundo, el auge de la industria textil, que generó empleo y riqueza en ciudades como Medellín. Y por último, la creación de instituciones como el Banco de la República y la Caja Agraria, que tuvieron un impacto significativo en la economía de nuestro país. Muy cierto, Adri, y me gustaría que ahondaras un poco más en la importancia y las consecuencias que trajo para Colombia actual cada una de estas transformaciones políticas, culturales y económicas que estas sentaron las bases para el desarrollo del país en el siglo XX. Bueno, como tú, mi querida locutora, lo dijiste, las transformaciones políticas, culturales y económicas ocurridas en la primera mitad del siglo XX en Colombia son importantes en la actualidad porque sentaron las bases de lo que es hoy en día nuestro país y han influido en su desarrollo y evolución. Si hablamos en términos políticos, la consolidación del sistema bipartidista y la implementación de reformas políticas como el sufragio universal masculino sentaron las bases para la democracia en Colombia. Hoy en día, aunque el sistema político ha evolucionado, el país sigue siendo una democracia representativa y participativa. En cuanto a la cultura, la consolidación de la literatura y la poesía como formas de expresión cultural y la creación de instituciones educativas y universidades públicas han fomentado el desarrollo de la cultura y la educación en el país. La literatura colombiana es reconocida mundialmente y la educación es un pilar fundamental para el desarrollo social y económico del país y de las familias. Y finalmente, hablando en términos de evolución económica, el auge de la economía cafetera y la creación de instituciones financieras han influido en la economía del país.
Hoy en día, Colombia es un productor importante de café y de otros productos agrícolas y tiene una economía diversificada que incluye servicios, manufacturación y exportación. Sin embargo, desde mi punto de vista, también es importante tener en cuenta que muchas de estas transformaciones han dejado desafíos relevantes para nuestra actualidad. Por ejemplo, el sistema bipartidista lleva a una polarización política y una falta de representación de otros partidos, y la dependencia de la economía en productos primarios sigue siendo una debilidad que puede afectar a la estabilidad económica de nuestro país. En resumen, las transformaciones ocurridas en la primera mitad del siglo XX en Colombia han sido importantes para moldear la identidad y el rumbo del país. Sin embargo, aún queda mucho por hacer para superar los desafíos actuales y construir una sociedad más justa, equitativa y próspera. Bueno, Adri, esta respuesta anterior me parece muy importante porque va de la mano con la pregunta que ahora te quiero hacer. Para ti, ¿cuáles fueron las principales causas de la Constitución de 1991 o cuáles fueron estos acontecimientos tan importantes que llevaron a reformar la Constitución del 86? Ok, este interrogante lo voy a responder basándome en el capítulo 2 de un libro muy interesante y enriquecedor que me leí de Julieta Ripoll llamado El Derecho como Conjuro. Esta pregunta me parece demasiado necesaria porque nos lleva a pensar como ciudadanos del por qué era tan necesario hacer ese cambio en la Constitución de 1886 a la que tenemos y a la que nos rige en la actualidad. Esto nos tiene que poner a recalcular en qué situación estaba el país en ese momento y finalmente reflexionar cuáles fueron las consecuencias, es decir, qué pasó luego de que se le hizo esta reforma a la Constitución. Bueno, para empezar quisiera resaltar el contexto o las diferentes situaciones sociales, económicas y políticas en las que se encontraba Colombia en el siglo XX. Este siglo, el cual fue un periodo de profundos cambios y desafíos para Colombia, tanto en términos políticos, económicos y sociales. Al comienzo del siglo, Colombia era un país con una economía principalmente agrícola y una sociedad profundamente dividida entre ricos y pobres. Durante la primera década del siglo, Colombia experimentó una serie de conflictos armados, incluyendo la Guerra de los 1000 días, que fue desde 1899 hasta 1902, una guerra civil que dejó a Colombia en una situación de inestabilidad política y económica grave. A pesar de esto, el país logró estabilizarse y comenzó un proceso de modernización y desarrollo económico durante la década de 1920 y 1930. Sin embargo, en la década de 1940, Colombia experimentó una ola de violencia conocida como la violencia, que se prolongó hasta la década de 1960 y durante este periodo se registraron enfrentamientos entre partidos políticos, grupos armados y fuerzas del Estado, lo que resultó en miles de muertos y desplazados. En 1958, Colombia adoptó una nueva constitución que estableció un sistema político democrático, pero la violencia no se detuvo, y el país continuó siendo inestable durante las décadas de 1960 y 1970, con la aparición de más grupos guerrilleros y la presencia del narcotráfico. En las décadas de 1980 y 1990, Colombia se enfrentó a una creciente violencia y crimen organizado, con la aparición del Cártel de Medellín liderado por el gran Pablo Escobar, quien desató una ola de terror en todo el país. En este periodo quisiera hacer un especial énfasis porque desde 1985 era casi imposible imaginarse un espacio para todos luego del ataque al Palacio de Justicia. Pese a ello, los estudiantes, en su mayoría, solo eran espectadores de todos los diferentes sucesos violentos que habían en el país.
hasta que el narcotraficante Pablo Escobar asesinó a Luis Carlos Galán, y en ese momento fue que los estudiantes salieron de ese estupor en el que estaban y se dieron cuenta de que el país necesitaba un cambio, y de ahí fue que surgió el movimiento estudiantil más grande que había en la historia colombiana. En general, la situación de Colombia en el siglo XX fue marcada por la violencia, la desigualdad económica y social y un proceso de cambio y de transformación constante. Ahora sí, ya teniendo claridad sobre la situación de Colombia en esa época, me permitiré hablarles sobre las causas que motivaron esa reforma a la Constitución. Desde mi punto de vista, la principal causa de la reforma a la Constitución fue, como lo dije anteriormente, el asesinato a Luis Carlos Galán por parte de Pablo Escobar, ya que aquel suceso fue que sacó a los estudiantes del estado de estupor en el que estaban, y a partir de ahí y a partir de aquella marcha del silencio tan significativa que hubo en honor a Galán luego de su asesinato, fue que se crearon aquellas mesas de debate, aquellas mesas de estudio acompañadas por diferentes académicos, y que desde ahí fue que se empezaron a plantear esa reforma a la Constitución, esa posible asamblea que permitiría, aparte del Congreso, también poder reformar la Constitución. Entonces, esa necesidad de superar la violencia y el conflicto armado motivó a que esa nueva Constitución se concibiera como un medio para abordar algunos de los problemas estructurales que alimentan el conflicto armado. Además, había una necesidad de consolidar la democracia. La Constitución de 1991 se concibió como una herramienta para consolidar la democracia en Colombia. A partir de ella se buscaba crear un marco institucional que permitiera una mayor participación ciudadana en la toma de decisiones políticas, así como un mayor respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. También quisiera resaltar que había una necesidad, de verdad se necesitaba modernizar el Estado. La Constitución de 1991 buscó modernizar este Estado colombiano, creando un sistema de división de poderes y una estructura institucional más sólida y eficiente. También se buscaba reducir la corrupción y mejorar la eficacia del Estado en la prestación de servicios públicos. Y finalmente, con la Constitución de 1991 se buscaba que se reconociera la diversidad cultural y étnica que hay en Colombia, y se establecieron medidas para proteger y promover los derechos de las minorías étnicas y culturales. Ya resumiendo todo esto que acabo de decir, la Constitución de 1991 fue como una respuesta a los desafíos políticos, sociales y económicos, y obviamente a las situaciones de violencia que enfrentaba Colombia en ese momento, y buscó establecer un marco institucional más sólido y democrático para el país. Muchas gracias, Adri. De verdad me parece muy interesante, muy importante para nosotros como ciudadanos del día a día el saber nuestra historia, el por qué estamos como estamos, porque como quien dice, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y si nosotros no sabemos de dónde venimos, es muy posible que caigamos en los mismos errores del pasado. Ahora me gustaría llamar a nuestro otro invitado especial, un joven estudiante de Derecho de la Universidad ICESI, a que nos dijera cuáles cree que fueron los intereses y facciones que guiaron el proceso de promulgación de la Constitución de 1991 y cuáles fueron sus características. Hola nuevamente a todos. Pues ya luego de que Adri nos explicara pues todas las razones por las cuales esta Constitución llegó a la reforma, para mí como estudiante y ciudadano de Colombia es pues imprescindible destacar que entre los diferentes intereses y participantes en la promulgación de la Constitución del 91, pues fue un movimiento estudiantil en el que dio inicio a todo este proceso de reforma a la Constitución, y pues aunque duró poco, pues dejó una gran huella en todo Colombia. La convocatoria pues a esta Asamblea Constituyente. Ya ahora sí pues
Ahondando más en otros grupos participantes en la reforma a la Constitución, pues tenemos estos siguientes numeritos. Como primero tenemos a la sociedad civil. Pues tuvo un papel muy relevante en la promulgación de la Constitución del 91. ¿Por qué? Porque esta, a través de la participación de diversos grupos y organizaciones sociales, entre ellos los movimientos indígenas, pues los grupos de derechos humanos, las organizaciones, los grupos de mujeres y, como mencioné anteriormente, los movimientos estudiantiles, pues la sociedad civil buscaba una constitución que fuera más democrática, por así decirlo, democrática, participativa, pluralista y respetuosa de los derechos humanos y pues de todas las minorías. Como segundo punto tenemos los partidos políticos. Los partidos políticos en Colombia también tuvieron un papel importantísimo en todo el proceso de promulgación en el 91, especialmente lo que fue el Partido Liberal y el Movimiento Nacional, aunque pues también participaron otros partidos políticos como el Partido Conservador y el Partido Comunista. Los partidos políticos pues más que todo como que buscaban una constitución que fuera más representativa y que permitiera a la participación ciudadana en la toma de decisiones. Pues para resaltar que el Partido Liberal, que estaba en el poder en ese momento, lideró el proceso de promulgación de la nueva constitución. Y pues su objetivo era crear un marco jurídico que fuera más inclusivo, pluralista y democrático que el anterior. Eso era lo que buscaban los liberales, por así decirlo. Y que incluyera a sectores históricamente excluidos de la participación política y social. Y que, aunque el Partido Conservador no tuvo una participación tan activa en el proceso de promulgación del 91, sí logró introducir algunos cambios que reflejaban sus intereses, como la consagración de la protección de la propiedad privada. Como tercer punto tenemos un grupo de juristas y académicos. Estos se encontraban importantes constitucionalistas y pensadores políticos. Estos también tuvieron un papel muy relevante en el proceso de elaboración de la Constitución del 91. Su objetivo más que todo era crear un marco jurídico que reflejara los valores democráticos y que estableciera un equilibrio entre los poderes del Estado. Como cuarto tenemos las guerrillas desmovilizadas como el M-19. Estas no tuvieron una influencia directa en la promulgación de la Constitución del 91, pero pues algunos de los miembros participaron en la redacción de la Constitución como representantes de partidos políticos o grupos de la sociedad civil. O sea, algunos desmovilizados del M-19 tuvieron algo que ver tuvieron poder para volver a hacer esta Constitución. Los intereses de las guerrillas desmovilizadas, pues estas más que todo se centraron en la participación política y la integración de los excombatientes a la vida civil, y las facciones se organizaron en diferentes partidos políticos que lograron incluir medidas para garantizar los derechos políticos de los desmovilizados y para promover la reconciliación y la construcción de paz en el país. Como quinto punto tenemos los narcotraficantes, como por ejemplo Pablo Escobar, el narcotraficante más grande de Colombia. La influencia del narcotráfico en la política colombiana en la década de los 80 y principios de los 90 fue significativa, fue muy grande, y tuvo un impacto en la forma en la que se redactó la Constitución, especialmente en lo que se refiere a la prohibición de la extradición de ciudadanos colombianos a otros países para ser juzgados por delitos relacionados con el narcotráfico, ya que, según tenemos entendido, Pablo Escobar tuvo que ver en la no extradición de la Constitución de 1991. Entonces ahí... Sexto, tenemos a los medios y la prensa escrita liberal. Muchos medios de comunicación apoyaron la redacción de una nueva constitución que promoviera la democracia y los derechos humanos en todo el país. La influencia de estos medios de comunicación en la Constitución del 91 fue significativa, fue muy grande, ya que los medios de comunicación tuvieron una amplia difusión y alcance en todo el país. Los medios de comunicación dieron saber a todo el país que se iba a crear una nueva constitución, ya que en ese tiempo los medios de comunicación no estaban tan avanzados como lo están ahora. Ayudaron a promover la nueva constitución y a crear un ambiente favorable para su aprobación por parte de la opinión pública. Además, los medios de comunicación también nos informaron sobre las discusiones y debates en torno a la elaboración de la nueva constitución, lo que permitió una mayor participación ciudadana en el proceso de redacción de la Constitución del 91. O sea, los ciudadanos también tuvieron que ver para esta creación del 91. En resumen, más que todo,
El proceso de promulgación de la Constitución de 1991 en Colombia estuvo guiado por distintas facciones políticas y sociales. Estas más que todo buscaban plasmar sus visiones y demandas en el nuevo marco jurídico. La Constitución de 1991 representa un hito en la historia política y jurídica del país. Y por esto más que todo ha tenido un impacto significativo en la protección de los derechos humanos y la consolidación de la democracia. ¿Sabes, Santiago? Hay datos muy interesantes que mencionaste. Personalmente nunca hubiese pensado que las guerrillas desmovilizadas o no y el narcotráfico tuvieran de una u otra forma un papel en la promulgación de nuestra actual constitución. Para dar continuidad a lo que nos estabas hablando anteriormente, ¿podrías desde tu punto de vista decirnos qué logros y qué fracasos o deudas consideras que ha enfrentado la Constitución de 1991 respecto a las promesas realizadas a partir de su puesta en vigencia hasta la actualidad? Claro, sí, como ciudadano de Colombia, yo considero que la Constitución ha logrado varios avances significativos. Hace más de 30 años que fue la promulgación de la Constitución. Entre los logros que considero más importantes está, pues, principalmente la Constitución amplió significativamente los derechos y garantías fundamentales de todo ciudadano, que es lo que todo ciudadano requiere. Incluyó la libertad de expresión, la libertad de asociación, el derecho de la educación, la salud, la vivienda, la igualdad y la discriminación, etc. Además, la Constitución del 91 también promovió la participación ciudadana y el fortalecimiento de la democracia mediante la creación de mecanismos de participación popular como el referendo, la consulta popular y la iniciativa ciudadana. Además de esto, la Constitución del 91 incluyó disposiciones para la protección de las minorías étnicas y culturales, reconociendo su diversidad y garantizando sus derechos. Finalmente, considero que se logró una descentralización del poder. La Constitución buscaba distribuir el poder político y administrativo a nivel local, fortaleciendo el papel de las regiones y de los municipios. Claramente, sin embargo, como podemos ver en los problemas de nuestra actualidad a nivel social, político y económico, también existen deudas pendientes en cuanto a la implementación efectiva de estos avances y la resolución de algunos de los problemas más críticos del país, ya que, pues a pesar de la promulgación de la Constitución del 91, Colombia ha seguido enfrentando graves problemas de violencia y conflicto armado, especialmente en las zonas rurales y periféricas del país, como lo son disidencias de las FARC actualmente, algunos narcotraficantes, etc. Además, aunque la Constitución de 1991 estableció una serie de derechos y garantías fundamentales, Colombia sigue enfrentando grandes desigualdades económicas y sociales que afectan a gran parte de su población. A pesar de los avances en la protección de los derechos humanos, en Colombia todavía existen brechas en la garantía de los derechos económicos y sociales, como el acceso a la salud, la educación y el trabajo digno. Y finalmente, por último, la corrupción y la falta de transparencia han sido un problema persistente en Colombia. A pesar de que hubo una supuesta reforma a los diferentes poderes judiciales, ejecutivos y legislativos, esto ha impedido la plena implementación de las reformas constitucionales y ha generado un alto nivel de desconfianza en las instituciones públicas. En resumen, para resumir, la Constitución del 91 ha presentado un avance significativo para el fortalecimiento de la democracia y la protección de los derechos fundamentales en Colombia, pero aún quedan importantes desafíos para lograr una sociedad mucho más justa, equitativa y pacífica. Muchas gracias, Santiago, por compartirnos tu punto de vista frente a los logros y los fracasos de la Constitución en 1991. Ahora, para darle fin a nuestro programa de radio Constitución en Perspectiva, ¿podrían decirme ustedes, mis grandes invitados del día de hoy, si consideran que lo que realmente necesita nuestra actualidad es una reforma a la Constitución de 1991? ¿Si creen que con una nueva Constitución se solucionarían todos nuestros problemas actuales? Desde mi punto de vista, en general, es importante recordar que una reforma a la Constitución de 1991 no es una solución mágica a todos los problemas que enfrenta Colombia. Si bien la Constitución es una norma fundamental que establece el marco jurídico y político para el país, la solución de los problemas requiere de una acción concertada y decidida de múltiples actores, tanto del Estado como de la sociedad civil. Sí, estoy muy de acuerdo con lo que menciona Angeli. Una reforma a la Constitución puede ser una herramienta útil para abordar algunos de los problemas que enfrenta Colombia en la actualidad, siempre y cuando se realice de manera participativa, democrática y transparente, y se enfoque en medidas concretas y realistas que puedan tener un impacto significativo en la sociedad. Muchas gracias.
Dando continuidad a lo que dicen mis acompañantes y teniendo un punto de vista muy semejante al de ellos, considero que entre las posibles áreas de reforma que podrían contribuir a la solución de los problemas de la actualidad en Colombia se encuentra la protección de los derechos humanos, la lucha contra la corrupción, que es algo que venimos peleando desde hace mucho tiempo, la promoción de la inclusión social y económica, la reforma de la justicia, la descentralización del poder y por último la participación ciudadana. Muchas gracias. Gracias a nuestros oyentes por sintonizar Constitución en Perspectiva. Nos vemos la próxima semana para más información sobre la historia de nuestra Constitución. A nuestra patria querida, su suelo es una oración.